ni mi nombre ni el de nadie. Crítica internacional a la nueva ley de comunicación en Ecuador. Una ley absolutamente innecesaria. ¿Quién de ustedes ha sido restringido alguna vez? Hola amigos y amigas de La Colmena, bienvenidos a una entrevista más. Esta vez nuestro invitado es Alexis Moncayo, quien es periodista de larga trayectoria y ha ocupado el puesto de reportero de noticias en la televisión pública Ecuador TV. También se ha desempeñado como presentador de programas de análisis y entrevistas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alexis, por atendernos. Hola, colegas. Cristian, un fuerte abrazo acá en la ciudad de Guayaquil. Primero, empezar destacando y reconociendo la labor que vienen desarrollando medios alternativos como el de ustedes, es La Colmena y muchos otros que han surgido a partir de esta coyuntura tan difícil para no solo el país, sino también para distintos sectores que conformamos la sociedad en el Ecuador. Una de esas es el periodismo y la comunicación. Así que mientras más espacios como el de ustedes, que buscan la pluralidad de voces, que no están pretendiendo cercar a gente que hace opinión y que hace política o que hace periodismo, dependiendo de la postura y la tendencia ideológica que tenga, pues le hace muy bien a la democracia sobre todo y también a la comunicación. Así que para ustedes un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Hoy el tema que vamos a tratar, Alexis, es el derecho que tienen las personas por recibir una buena comunicación. ¿Es un derecho o es un servicio? ¿Existe o no la libertad de expresión? ¿Hay censura para los medios contrahegemónicos? Empezamos de inmediato, Alexis. La primera pregunta es: ¿cuál es tu análisis sobre la creación de la ley de comunicación, que fue muy criticada por varios sectores, entre ellos banqueros, políticos, la mayoría de derecha, periodistas, dueños de medios de comunicación, entre otros? Incluso la llamaron ley Mordaza. ¿Cuál crees tú que fue el objetivo del gobierno del expresidente Rafael Correa para crear dicha ley y luego su aplicación? A ver, yo siempre he creído que el debate que fomentó el expresidente Correa con respecto al rol de los medios era un debate necesario. Era un debate que únicamente se circunscribía a las aulas de la academia y que ya era necesario que la sociedad de nuestro país empiece a debatir. Creo que eso hizo bien. Creo que también en algún momento se discutía sobre la necesidad o no de que exista esa ley de comunicación. Hay un elemento que es fundamental. La existencia de la ley estaba consagrada en la Constitución de Montecristi, es decir, nos guste o no nos guste, la ley de comunicación, como la ley de cultura, por ejemplo, tenía que ser aprobada por la Asamblea porque fue un mandato constitucional de la Constituyente de Montecristi. Entonces, discutir sobre si era necesario o no es realmente, para mí, siempre fue intrascendente porque había un mandato constitucional. Yo también considero que pudo haber sido mejor elaborada, quizás, y quizás también en su aplicación se pudo haber hecho algo más y mejor. Me parece a mí que, por ejemplo, el haber incluido en el segundo debate en la Asamblea Nacional y de última hora la creación de una superintendencia de comunicación, creo que fue nocivo, terminó siendo nocivo para la ley de comunicación. Después podemos discutir sobre el rol que cumplió Carlos Ochoa al frente de la superintendencia de comunicación, que me parece a mí que le hizo un flaco favor a la institución y a la propia ley de comunicación. Probablemente lo más adecuado en ese momento era que nos quedemos con el Consejo de Regulación de la Comunicación, el CORDICOM, que era algo que ya se venía discutiendo, que fue muy trabajado durante los dos debates y por parte de la comisión ocasional que se creó en la Asamblea, que fue presidida en un primer momento por Betty Carrillo y ya hacia el final por Mauro Ambí. Creo que ese hubiera sido el escenario ideal, pero finalmente, por iniciativa de José Bolívar Castillo, legislador por Loja, en el Ares, se incluye la creación de esta Supercom que se viene a convertir en una suerte como de aparato persecutor de los medios, y termina, yo sí soy de los que cree que la Supercom terminó haciéndole un flaco favor a la vigencia de la ley de comunicación e incluso también al propio presidente Correa. ¿Cómo crees, Alexis, que los medios de comunicación deberían ejercer sus funciones y qué tipo de información debería recibir el ciudadano de a pie? Yo creo que ahí habría que separar dos conceptos, mi estimado Cristian, y son, el uno es la comunicación per se, es un derecho. Todos los seres humanos tenemos acceso y derecho a la comunicación.
Otra cosa es la información, y la información sí viene a convertirse en una suerte como de servicio público. Es decir, cuando tú como medio de comunicación tienes acceso a información que te propinan las instituciones públicas, las autoridades, me parece que ya estamos hablando de otro concepto. Y ahí me parece que los medios de comunicación, la sociedad, tiene que empezar a valorar cada uno de esos conceptos, ¿no? Con las diferencias que cada uno tiene, comunicación e información. Y los medios de comunicación lo que hacen es procesar esa información. Y la información finalmente te da a ti o te atribuye una serie de potestades y de poderes. No todo el mundo tiene acceso a información. Los medios de comunicación tienen acceso a información, los periodistas tienen acceso a información. La información hoy en día es supremamente importante. Entonces, por ese efecto sí, me parece a mí que se establece una diferencia muy fuerte, muy marcada con respecto de estos dos conceptos, ¿no? Y de ahí podemos seguir hablando de otros que están vinculados también al quehacer de la comunicación y del periodismo. En ese sentido, Alexis, ¿por qué crees que hubo la intención de eliminar la ley de comunicación en el actual régimen del presidente Lenín Moreno? ¿Crees que hay acuerdos para terminar una ley que afecta a los intereses de las empresas mercantilistas? Hay dos encuentros que se producen entre mayo y julio del 2017 en Carondelet, que son sumamente importantes, que nos van a ayudar a entender, por ejemplo, la coyuntura que se dio en octubre de 2019. Uno es el encuentro con los banqueros, en donde el presidente Moreno se compromete a entregarles, por ejemplo, el dominio y la plataforma y control del dinero electrónico. Y el otro es una reunión a la que asisten los directores y los gerentes de los medios, de los grandes medios de comunicación, donde están, por ejemplo, radiodifusores de vieja data de la ciudad de Quito, directores de medios de prensa escrita muy grandes, canales de televisión, gerentes, etc., en donde el presidente se compromete a reformar la ley de comunicación y a bajarle el nivel de hostilidad que había de parte del Estado con los medios de comunicación. Entonces, me parece a mí que esas dos reuniones, esos dos encuentros que se producen en 2017 entre el Ejecutivo y estos dos sectores muy poderosos de la sociedad nos ayudan a entender el decurrir de los eventos que vienen después. Posteriormente, la Asamblea recibe las reformas de parte del Ejecutivo, la Ley de Comunicación, en donde me parece a mí que hay temas que son fundamentales. Uno de esos, quizás el más importante para los medios, y que se convirtió en una suerte de batalla para ellos, fue la eliminación precisamente de la Supercom. Los medios lograron, con el presidente Moreno, en las reformas aprobadas de la LOC, eliminar la figura de la Superintendencia de Comunicación, lograron eliminar figuras como la del linchamiento mediático, por ejemplo. Se reformó también todo esto que tiene que ver con la elaboración y contratación para producir publicidad en el país, para que también las empresas puedan ingresar productos ya previamente elaborados desde el extranjero, lo cual significa también un perjuicio para las productoras y para los negocios vinculados a la comunicación, el multimedia aquí en nuestro país. Entonces, creo que las reformas a la ley de comunicación fueron parte de un acuerdo velado de parte del gobierno nacional, del presidente Moreno y desde entonces el secretario de Comunicación Acción Andrés Michelena, que es muy cercano a medios como Teleamazonas, por ejemplo, Radio Democracia, entre otros, donde siempre es uno de los más asiduos visitantes, uno de los más de los ministros más entrevistados y que frecuentemente está en los sets de esos medios de televisión. Un compromiso que lo asumieron y que por lo menos con ellos cumplió la palabra, a diferencia de lo que ocurrió con quienes optaron por votar por Moreno en las elecciones de febrero y abril del 2017. Con ellos por lo menos sí cumplió la palabra, es decir, se comprometió a reformar la ley de comunicación y lo hizo. La desarticuló, la desarmó y todo lo que se consideraba que era punitivo, que era sancionatorio, etcétera, y dejó un espacio abierto a la autorregulación que a mi criterio no está funcionando, Cristian y amigos, porque los medios hemos visto en los últimos meses han cometido una serie de errores, de desatinos que incluso violentan el derecho a la honra de determinadas personas.
Hemos visto cómo a partir de lo de octubre, por ejemplo, se empezó a hablar y mucho de la crisis de credibilidad que tienen los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y para ellos debe ser un momento crucial también para entender lo que está ocurriendo. Está en juego su negocio, y están poniendo eso en juego su negocio por haber acolitado y por haber acompañado en una serie de mentiras al gobierno. Yo siempre cito algunos ejemplos. Me parece a mí que el más emblemático es este del famoso puente a la nada, ¿no? Ese cuento, ese relato que se inventó el gobierno de la construcción de un puente durante el gobierno de Rafael Correa en la zona de Esmeraldas, que conducía hasta Tumaco en Colombia, desde Mataje en San Lorenzo, que no conducía a la nada, que nos llevaba a un lugar muerto. Resulta que era parte de un tercer eje vial entre Colombia y Ecuador, al que el propio expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asumía y reconocía que su gobierno llegó tarde. Es decir, mientras Ecuador había cumplido todos los plazos para la construcción de la vía, del puente, de la unificación de los dos países en esa zona de frontera, Colombia estaba demorado en la construcción de la vía. Una carretera de primer orden, con un puente también bastante bien construido, que en el río Mataje, que separa a Ecuador de Colombia, nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Saque usted sus propias conclusiones. Yo sí soy testigo de que eso no fue así. Eso es culpa colombiana de que nosotros nos atrasamos y seguimos atrasados en esa carretera. Estamos construyendo una doble calzada desde San Miguel pues hasta Neiva, y por supuesto el puente que nosotros inauguramos, pues que es un puente muy importante en la frontera con Ecuador, pero sí, ahí la culpa ha sido colombiana, ¿no? Te agradezco esa aclaración porque se llegó a decir, tomaron fotos, ¿eh? No. Y como llega el puente, todavía a donde no hay nada, porque ustedes están a 2 kilómetros, que habíamos hecho una carretera y un puente hacia la nada y para que pasara el narcotráfico y los grupos irregulares. Pero los medios acompañaron esa mentira de Moreno y del gobierno de Moreno. Entonces hoy tú tienes que, por haber acompañado al gobierno con las mentiras, como la del puente a la nada, por ejemplo, hoy tienen una crisis de credibilidad gigantesca, ¿no? Que tengo entendido, según perfiles de opinión, apenas del 20% de la ciudadanía confía en los medios de comunicación. Bien, ¿cuál es tu lectura, haciéndose de preámbulo, Alexis, sobre la situación actual del país? A ver, creo que hay otro concepto, Cristian, y no sé si van a coincidir ustedes conmigo, que ha sido muy manipulado, y no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que es la famosa libertad de expresión. Ha sido un concepto muy manipulado por las autoridades, por el Estado, pero también por los periodistas y por los medios de comunicación. Durante el gobierno de Correa, por lo menos yo notaba que había, digamos, un sinceramiento de parte y parte. Correa se abrió un frente permanentemente contra determinados medios y periodistas, y esos periodistas decidieron aceptar la invitación del presidente Correa a pelear. Y se veía, digamos, una confrontación permanente, una disputa, medios de comunicación resultándole incómodo al poder de turno, ¿no? Correa confrontando con esos medios. Resulta que hoy esos medios, durante el gobierno de Correa, se victimizaron, recurrían permanentemente al sistema interamericano de derechos humanos, denunciaban las violaciones o los atentados en contra de las libertades, unos juicios que a mi criterio fueron bastante exagerados, me parece a mí, de parte del expresidente Correa, uno de ellos en contra de Juan Carlos Calderón y de Cristian Zurita, que fueron los autores del libro El Gran Hermano. Me parece que eso fue un exceso, como también creo que fue un exceso las sanciones económicas que se le impusieron a Bonil, más allá de que yo con el caricaturista no coincido en lo absoluto. Me parece que a ratos su humor excede ciertos niveles ¿no? que te permite y que golpea la sensibilidad del ser humano. Ha habido una serie de caricaturas en los últimos días con las que se le ha ido la mano a Cuba. Yo no coincido con él en mucho, pero me parece que esas acciones pecuniarias en su contra fueron excesivas, todas. Pero también hubo un exceso de parte de los medios de victimización. Permanentemente estaban generando un discurso de
de los atentados a las libertades. Y hoy en día ese mismo periodismo que militó y que combatió al correísmo, vemos que es el periodismo que está colitándole a Moreno, de boca de los propios periodistas de estos medios que se autodenominan libres e independientes y que son en su mayoría medios privados. De su propia boca salió que ellos habían asistido días antes del anuncio de las medidas económicas en los primeros días de octubre a una reunión editorial, a un consejo editorial con el equipo económico del gobierno, y que ellos ya sabían lo que el gobierno iba a hacer. Mira tú, los periodistas sabían lo que iba a hacer el gobierno, la eliminación de los subsidios, pero resulta que los empresarios y representantes de los gremios empresariales y de las cámaras que habían venido discutiendo durante meses con el ministro de Finanzas, hasta el 30 de septiembre tenían entendido que el gobierno iba por la vía del incremento del IVA. Pero, oh sorpresa, el 1 o 2 de octubre todos nos despertamos con la noticia de que el gobierno lo que iba a hacer era eliminar los subsidios. Eso los medios ya sabían, y lo dijeron dos periodistas en medio de una entrevista en donde suelen amenizar el diálogo con unas copitas de vino. Ahí soltaron de más la lengua y dijeron que ellos ya estaban enterados del tema. Entonces, me parece a mí que es por lo menos discutible el rol que han jugado determinados medios, periodistas en estos 2 años y un poco más de gobierno que tiene Lenín Moreno al frente en el Ejecutivo, porque, insisto, los medios han sido además quienes han acompañado al gobierno y quienes se han convertido en esa plataforma que le permitió a un gobierno tan débil y a un presidente tan débil con un discurso que es un flan, mantenerse en el poder a pesar de todos los desatinos que ha cometido, ¿no? Alexis, ¿cuál es el rol de los medios contrahegemónicos en lo que resta del mandato del presidente Lenín Moreno? Sabemos que estamos en un año preelectoral y que obviamente los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante. A ver, hacer lo que han venido haciendo, no traicionar sus principios y mantenerse siempre del lado de la gente, del lado del más débil, porque hoy tenemos un gobierno que está junto al poder, que está junto a los grandes medios, que está junto a la banca, que gobierna con los grandes empresarios, que tiene un gabinete lleno, plagado de empresarios o de representantes de los gremios empresariales. Entonces, los medios alternativos, como ustedes, como ha sido Ecuador Inmediato, como es Radio La Calle, como son Wambra Radio y muchos otros más, lo de la Colmena, yo te decía al inicio de la entrevista, es muy bueno, es muy positivo. Tienen que seguir y permanecer junto a la gente. Durante el gobierno de Correa, mira tú, la plataforma mediática que se conformó, ¿no? Los periódicos, los canales de televisión, fueron un contrapoder. Hoy ya no lo son más. Y hoy esa ventaja la tienen los medios alternativos como el de ustedes. Que además, gracias al acceso a Internet, gracias a la magia que nos permite hoy las telecomunicaciones, tenemos muchísimo más acceso, ¿no? Ya la gente no depende, o su medio, la existencia de su medio ya no depende de la concesión de una frecuencia. Ustedes están en Internet y la gente puede verlos a ustedes el momento que gusten, en la noche, en la tarde, en la mañana, en cualquier momento la gente puede conectarse y ver todo el material que producen medios como la Colmena. Entonces, creo que es el momento además ideal, es la coyuntura adecuada para que la comunicación alternativa en nuestro país vaya ganando espacios, vaya ganando terreno, vaya acompañando también a un proceso político que logre nuevamente restituir los derechos en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de las grandes mayorías y no únicamente en beneficio de pequeños grupos, ¿no? De los banqueros, de los constructores, de los dueños de los grandes medios de comunicación que hoy concentran la pauta oficial, que es además lo único que les interesa. Entonces, yo creo que el terreno para los medios alternativos es muy fértil, Cristian. Creo que hay que seguir haciendo como lo han hecho hasta ahora un buen trabajo, un trabajo honesto, un trabajo desinteresado, sin traicionar los principios, como decía hace un momento, entendiendo que el beneficio principal está en la gente que recibe, que consume la información que se produce en medios alternativos, es del ciudadano. Entonces, el ciudadano además sabrá valorar, por ejemplo, en coyunturas como la de octubre o como las que se podrían venir a futuro, si es que el gobierno insiste
en aprobar medidas económicas que van a ir en detrimento del bolsillo de los ciudadanos, la gente va a diferenciar y va a saber discriminar, porque a diferencia de algunos periodistas que consideran y catalogan a los ciudadanos de tarados, yo creo que tenemos una ciudadanía más bien cada vez más informada, más en línea, más conectada con la realidad nacional. Ya no tenemos una sociedad, Cristian, que únicamente consume lo que le dicen los grandes medios de comunicación y que se come el cuento, ¿no?, del presentador que lleva años y años, ¿no?, comentando y dando editoriales, diciéndonos prácticamente cómo tenemos que pensar los ecuatorianos. Hoy tenemos una sociedad que es cada vez más consciente, que es cada vez más crítica, y yo considero que sí, que van a seguir cada vez más consumiendo lo que produzcan los medios alternativos, porque, insisto, en coyunturas como la de Turo, como la que podrían venir, van a diferenciar entre los que sí me informan, los que sí me informan a pesar de que esa información le incomode al poder, o los que me pasan una caricatura cuando la gente se está matando en las casas. Alexis, ¿cómo podemos definir al tan denostado correísmo, que a propósito los medios de comunicación han creado esa figura? E incluso hay medios de comunicación que somos independientes y que, bueno, se han encargado también de decir que tienen un financiamiento de este tan denostado correísmo, cosa que no es así, porque quizás no les entra en la cabeza, no les entra en la forma de pensar que hayan medios de comunicación que estén al lado del pueblo y no siguiendo una línea de órdenes de algún gobierno o algún político. Déjame decirte algo, yo he venido reflexionando sobre esto que tú señalas durante los últimos días. Y déjame decirte algo, es hasta legítimo. Es legítimo que tú puedas identificarte con el actor político que más te convenza, o sea, con el que más coincidas. Es legítimo. Si eres correísta, si eres socialcristiano, si eres rodrosista, si eres bucaramista o si eres socialdemócrata. Es un legítimo derecho del ciudadano poder identificarse con el líder político de su gusto. Esa etiqueta, ese estigma que han pretendido otorgarle a determinados medios o a periodistas, y es una etiqueta de la que yo también he sido objeto, por haber trabajado en los medios públicos y por haber siempre estado del lado de la pluralidad en el programa Primera Hora de Radio Majestad, en el que estuve durante 9 años junto a Fabricio Vela. Es el costo de tratar de hacer bien las cosas, aunque algunos también te califiquen de tibio. Esa tibieza para los extremistas de lado y lado también es negativa, ¿no? Porque tienes que ser odiador del correísmo o tienes que ser correísta para los correístas. Entonces, cuando tú tomas una postura más equilibrada, eres un tibio que no es un decidido. Entonces, para los extremistas también es malo el buscar un equilibrio. Pero esas etiquetas y esos estigmas, ¿sabes por qué se producen? ¿Sabes por qué se provocan? A criterio mío, por la falta y la carencia de argumentos. Cuando, por ejemplo, los colegas periodistas te acusan de correísta, es porque no tienen de nada más de qué acusar. Cuando una autoridad, como lo hizo este secretario Roldán, que fue un jefe de gabinete de Moreno, me acusó a mí de tener amigos correístas y de no sé qué, correísta, y pronunció como 35 veces, me parece, alguien se dio la molestia de contar durante esa entrevista, pronunció 35 veces en una entrevista la palabra correísta, Roldán, que además creo que le sueña a Correa. Es porque carecen de argumentos. Y lo hacía, ¿sabes por qué? Porque yo le dije, entrégueme una prueba que demuestre que los correístas quemaron la Contraloría. Como no tenía respuesta para esa pregunta, empezó a atacar, ¿no? Entonces, para mí, cuando recurren a esa cuestión tan básica de etiquetarte, de acusarte de correísta, es por la carencia de argumentos. Cuando no tienen de qué más acusarte, pues ahora te acusan de correísta. A los opositores del correísmo lo único que les hace falta en este momento es tipificar como delito en el Código Integral Penal al correísmo. Porque para ellos el correísmo es sinónimo de lo peor. Es una etiqueta horrible, es una etiqueta que además me parece a mí demuestra los niveles de intolerancia de una clase política que durante 10 años peleaba entre comillas y defendía entre comillas también por más espacios democráticos. A la larga han demostrado que tan demócratas esos no han sido, que son sumamente intolerantes,
que además me parece a mí tienen, e insisto, me parece que lo que hacen es demostrar también el terror, el miedo que tienen a enfrentar a ese monstruo que ellos mismos han creado, que es el correísmo en las urnas. En democracia las cosas se resuelven así, con votos. Y si la mayoría de gente decide optar por una tendencia política, tienen que respetarla. Creo que la discusión y la disputa política tiene que ser de ideas. No puede ser que ahora la disputa política se resuelva con base a insultos, con base a descalificaciones, como esas, ¿no? Como la de etiquetar incluso a los periodistas o a los medios de comunicación que no se han alineado con el gobierno, ¿no? Con el correísmo. ¿No? Para ser un periodista crítico del gobierno de Moreno, no necesita ser correísta. Mira tú que con el desatino que ocurrió el día de ayer en el discurso de Moreno, donde habló del acoso, ¿no? y que dijo que las mujeres únicamente denuncian a los acosadores cuando son feos. Cuestionar y criticar eso lo han hecho correístas, anticorreístas, socialcristianos, liberales, conservadores, gente de todas las tendencias. Así que para oponerte a un gobierno de las características de Moreno, un gobierno completamente incompetente, no necesitas identificarte con ninguna corriente política necesariamente. Bien, Alexis, vemos que este es un gobierno, digamos, débil. Así lo dejó ver las marchas anteriores, que si no hubiera sido por el respaldo de los militares, pues simplemente se hubiera caído, además de toda la maquinaria de medios de comunicación que lo acompañan y que de alguna forma son cómplices. ¿Cuál es el panorama preelectoral que tú visoras, Alexis? A ver, yo creo que el panorama político, Cristian, es bastante incierto. Creo que no hay certezas con respecto de lo que va a ocurrir en 2021. Yo creo que a estas alturas, y por lo que ha sucedido en los últimos días y horas, me parece a mí que ni siquiera la única candidatura que hasta el momento era oficial, que es la de Guillermo Lasso, está segura. Ayer vimos cómo el acuerdo legislativo, que también era un flan, era un acuerdo pegado ahí con babas en la Asamblea, el acuerdo entre Creo y Alianza País de Lenín Moreno, se rompió porque finalmente no llegó al pleno de la Asamblea el proceso de juicio político que se había planteado en contra de la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín. Creo que la figura de Guillermo Lasso, por el hecho de haber sido además uno de los aliados coyunturales políticos de Moreno durante estos dos años y medio de descalabro del país, me parece que está en juego. Me parece que ni siquiera la candidatura de Guillermo Lasso, que le apostaba a esta tercera ocasión como la ideal, además sin correr en la tienda, como el momento preciso para poder él emerger como el líder de la derecha, y viendo además que al Partido Social Cristiano me da la impresión de que no le hace ninguna gracia a la candidatura de Guillermo Lasso y sumar apoyo a Guillermo Lasso, por más que puedan ser considerados los dos organizaciones de derecha, me parece que no hay certezas ahí. Lo que hemos visto de parte del gobierno, que también es un secreto a voces, una campaña política abierta, ¿no? Todos los recursos públicos para posicionar la imagen de Otto Sonnenholzner, toda la maquinaria mediática, ¿no? De 60 minutos con Otto apareciendo en todo lado, Otto inaugurando canchas sintéticas, Otto por aquí, Otto por allá. Se está convirtiendo ya, me parece a mí, en el nombre que propondría, no sé si Alianza País, me imagino que sí, así será, Alianza País como candidato presidencial, con el apoyo de Lasso, yo creo, no sé, con el apoyo del PSC, tampoco lo sé, porque el PSC además siempre opta por sus candidatos propios, ¿no? Entonces, la derecha me parece que luce muy dividida, a pesar de que a ellos hay intereses que los unen más que lo que les podría dividir, y veo un progresismo también con algunas dudas. Lo de octubre significó el auge de figuras como la de Leonidas Issa y como la de Jaime Vargas. Yo le apostaría más desde el movimiento indígena a la figura de Issa, que me parece que en el discurso tiene mucho más contenido. Me parece que es un hombre más preparado, además, desde el movimiento indígena. Pero no hay que descartar tampoco la corriente que lidera el expresidente Correa y cuadros importantes que tiene él acá en nuestro país todavía operando, como son Marcela Guiñaga, que me parece a mí que es una de las legisladoras
más destacadas de un periodo que ha sido paupérrimo para el Parlamento. Tiene legisladores como Pavel Muñoz también, que es un cuadro académico, muy técnico. Tiene gente como Juan Cristóbal Lloret, que me parece viene a ser también una de las revelaciones de esta Asamblea Nacional, un legislador con mucho contenido, con ideas bastante claras. Tienes figuras como la de la prefecta Paola Pavón, por ejemplo. Entonces hay que ver qué es lo que pasa también desde la izquierda que aglutina el correísmo, la Revolución Ciudadana. Lo que puede hacer el MPD, lo que puede hacer Pachacuti, me parece a mí que eso es más marginal. Recordemos que el MPD, siendo un partido supuestamente de izquierda, apoyó la candidatura de Guillermo Lasso en 2017. El MPD, Pachacuti y el Partido Socialista, hoy liderado por Enrique Ayala Mora, han sido aliados estratégicos del morenismo. Así que yo considero que los aliados, por lo menos del presidente Moreno, no van a tener opción. Yo creo que la gente además debe tener muy claro que Creo ha sido aliado de Moreno, Lasso ha sido aliado de Moreno. Entre ellos han apoyado y han aprobado iniciativas nefastas para el país, como la última ley económica que fue aprobada entre gallos y medianoche en las vísperas, además de Año Nuevo. Creo que eso la gente sabrá sancionar en las urnas. Como yo sí soy de los que cree que los ecuatorianos no somos tarados, que los ecuatorianos tenemos una lectura política muy clara de los acontecimientos y de los hechos últimos que ha vivido el país. Un gobierno que se ha dedicado únicamente a poner césped sintético en canchas deportivas y a cambiar los logos de Ecuador a mala vida, me parece a mí que no tiene opciones o no debería tener opciones. Y sus aliados tampoco. De ahí que, creo yo, hay dos por lo menos organizaciones políticas que han demostrado ser serias y han demostrado mucha más viveza, mucha más prolijidad en el manejo político, que a mi criterio son la Revolución Ciudadana, el bloque del expresidente Correa en la Asamblea y el Partido Social Cristiano, que me parece a mí en Guayaquil por lo menos se fortaleció con la elección de Cintia Viteri, lo propio el correísmo con la elección de la prefecta Pavón en Pichincha y dejando en segundo lugar en la elección de la alcaldía a la candidata Luisa Maldonado. Entonces me parece que además habrá que esperar las decisiones que tomen entre octubre y noviembre de este año. Será última hora, me imagino yo. La Revolución Ciudadana se guardará hasta último momento los nombres que propondrá para la candidatura presidencial. Hay mucha expectativa por saber si es que el exalcalde Nebot, por ejemplo, va a optar o no por una candidatura. Me parece a mí que la figura de Nebot es muy importante, es un cuadro que no se le puede negar la trascendencia política que tiene, más allá, insisto, de las diferencias que uno pueda tener de conceptos o ideológicamente. Lo que hizo Nebot en la alcaldía de Guayaquil, con sus pros y sus contras, con lo bueno y lo malo. Pero me parece que más dejó cosas buenas el paso de por la alcaldía de Guayaquil, a pesar de que le faltaron muchísimas otras por arreglar y solucionar. Sigue siendo una figura potente. Como potente, insisto, sigue siendo Rafael Correa, aunque es el gran ausente, o sería el gran ausente de las próximas elecciones, dependiendo de cuál sea el resultado del proceso judicial que esté en marcha. Bien, Alexis, ya vamos cerrando la entrevista, y ya que topaste dos puntos ahí importantes, que son las marchas que se produjeron en octubre, y a propósito se habla que entre gallos de medianoche se aprobaría un nuevo paquetazo. ¿Qué lecciones podemos sacar de octubre pasado del 2019? Yo creo que como país son enormes las lecciones, porque además octubre nos dejó abiertas una serie de heridas, Cristian, que son muy dolorosas, que el país debe entender cómo procesarlas. Yo no había visto tal nivel de racismo, tal nivel de clasismo en mi vida. Leer las cosas que les decían a los hermanos indígenas, leer las cosas que se publicaban en redes sociales en contra de los líderes del movimiento indígena, me parece a mí que es una de las cosas más negativas que nos deja octubre. Obviamente tampoco podemos dejar de lado la represión de parte del Estado y su fuerza pública. Hay 11 muertos según el informe de la Defensoría del Pueblo. Esa es otra cosa
que me parece a mí tiene como en una enorme deuda del gobierno nacional, no transparentar las cifras en negativo que dejó octubre. Están muy preocupados sobre las cifras económicas. Ya sabemos que octubre ha sido indispensable para, por ejemplo, medir el crecimiento económico, que por efecto de lo que ocurrió en octubre es que el aumento del salario básico fue solamente de $6, lo que provocó las marchas fue una crisis económica que le significó al país una pérdida de $800 millones. Eso lo tienen muy bien calculado. Pero mira tú que el Estado no ha calculado todavía cuántos heridos dejaron las marchas de octubre. ¿Cuántos muertos mismos son? No se ponen de acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, dos instituciones que se supone que deberían ofrecerle al país cifras y datos fríos. No se sabe cuánto dejó en saldo negativo en muertos el proceso de paralización de octubre. Más allá de eso, me parece a mí que las heridas todavía están abiertas, que ojalá el gobierno nacional haya sabido procesar bien el mensaje que le dejó el pueblo en las calles, porque ahí hay un elemento también que es indispensable, Cristian y amigos. La protesta no fue solo de los indígenas. En la protesta estaban también mestizos, muchos de ellos desempleados. El desempleo hoy por hoy es el principal problema para el ciudadano ecuatoriano. A la gente no le importa la disputa de los políticos, no le importa en manos de quién está el Consejo de Participación, si Diana Tamaín sigue siendo o no presidenta del CNE, no le importa si la asambleísta Cruz va nuevamente a impulsar un juicio político en contra de sus enemigos, como ha sido la característica del movimiento, creo, durante estos 3 años de legislatura. A la gente le importa tener empleo, tener dinero en sus bolsillos para poder dar de comer a sus hijos, para poder pagar la cuota de su casa, para poder pagar el arriendo, la cuota del carro, para poder dar alimentación y educación a sus hijos. Esa es la prioridad de la gente, pero el gobierno me parece que no ha sabido procesar ese mensaje. Entonces seguimos hablando de que fue una protesta de los indígenas y que los indígenas solamente significan el 7% de la población. Se equivocan, señores. El país les envió un mensaje. El país, más del 65% de la población del Ecuador estaba a favor de las protestas y en contra de las medidas económicas del gobierno. Entonces, lo fundamental ahora es que el gobierno sepa procesar esas cifras y sepa procesar que el disgusto era un disgusto casi generalizado, que hay un sector pequeño todavía que sigue respaldando al gobierno, que son, insisto, los grupos de poder y sus más cercanos colaboradores. Pero la mayoría de gente ya no. O sea, tienes un gobierno y un presidente con niveles de credibilidad por debajo del 9%. Bien, Alexis. ¿Qué motivó tu salida de Radio Majestad? Sabemos que estuviste muchos años en la televisión pública, a la par estuviste en un programa de entrevistas y análisis en Radio Majestad, pero hay algo que motivó tu salida. ¿Cuál fue el motivo, Alexis? A ver, yo desde hace algunos meses atrás, antes incluso de lo de octubre, yo ya recibí alguna serie de mensajes por WhatsApp, de alguna manera intimidatorios, de parte de autoridades del gobierno. Después de octubre vino un ataque muy fuerte en redes sociales, con campañas de desprestigio en contra de mi nombre, en contra del nombre y la marca del programa, y en contra incluso del auspiciante del programa, que eso es algo que yo no había visto nunca y que tengo entendido que es una de las estrategias que usó también Bolsonaro en contra de los medios críticos en Brasil, que es empezar a acusar a los auspiciantes de determinados medios y programas de periodismo en Brasil de corrupción, de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces hubo una campaña montada desde un call center financiado con recursos públicos que sigue operando y que en algún momento alguien tendrá que rendir cuentas. Entonces me acusaban a mí de terrorista, me acusaban de correísta. ¿Usted no tiene dudas, Alexis? A ver, yo tengo dudas de todo el mundo. No, un poco de todo más, el mundo, un poco, de los correístas. Un poco más de nosotros. De todo el mundo. Un poco más de nosotros. Un poco más de nosotros. No, yo no tengo fijaciones. No, más o menos. Yo no tengo fijaciones. Más o menos. No, yo no tengo tengo fijaciones. En las redes sociales más o menos, Alexis. Es que yo soy periodista. Yo soy crítico con todos. Un poquito más amigo de otros y tiene todo el derecho. Por eso yo vengo acá. Democracia. Me acusaban de delincuente, de todo me acusaban. Pero eso era intrascendente porque finalmente los trolls, estas cuentas que tienen 10, 20 seguidores, que son financiados con recursos públicos y que operaban en oficinas muy cercanas a la presidencia, no generan opinión. Pero después de noviembre,
cuando se da esta entrevista con el funcionario Roldán, esa semana vuelve nuevamente a haber un ataque, ya no solamente de trolls, sino incluso de algunos periodistas que fueron o que son muy cercanos al gobierno en mi contra. 2 días después, resulta que Twitter me suspende mi cuenta. Amanezco con mi cuenta de Twitter suspendida. Eso había sido una jugada de igual manera provocada desde el Troll Center, manejado por estos personajes oscuros que tiene el entorno del presidente Moreno y esa chica, que tanto es así que fueron ellos mismos los que gestionaron con Twitter la reapertura de mi cuenta, porque yo no moví un dedo. Recibí los correos de Twitter que me alertaba del cierre de mi cuenta, pero no moví un dedo. O sea, si el gobierno quería cerrar mi cuenta de Twitter, y si eso a ellos les servía de algo, me imagino yo, tan brillantes son, que ganaban muchísimo cerrando la cuenta de Twitter de un periodista de los tantos que hay, que yo no me considero más de lo que creo que soy, pero ellos creo que me sobrevaloraron demasiado. Entonces, como se dieron cuenta de la torpeza que hicieron, ellos mismos gestionaron con Twitter la reapertura de mi cuenta. Que este es un detalle que yo no le había comentado a nadie, te lo comento a ti, porque es una anécdota que me parece muy graciosa y que da cuenta de las torpezas que cometen estos sujetos, ¿no? Entonces, también hubo presión y hostigamiento comercial. Tal es así que nosotros recibimos una alerta de una de las agencias de publicidad que dijeron que mientras yo esté en la radio y en el programa, la agencia no iba a pautar publicidad en la radio. Entonces yo estaba, y me considero, pero estaba siendo incómodo para la radio, para el programa, para mi colega y amigo, que es el Fabricio Vela, que es mi mejor amigo. Entonces yo en ese momento, por una recomendación incluso de mi familia, porque temían por mi seguridad, porque estás hablando de gente que maneja el aparato judicial y policial, que cualquier rato pueden, como tú mismo señalaste, por el efecto del offer, inculparte de cualquier cosa, yo tomé la decisión de dejar el programa. Porque te voy a contar también otro detalle. Yo, claro, cuando tienes hábitos, esos hábitos, pueden generar algún tipo de alertas. Entonces yo tenía un horario fijo, salía de mi casa a las 5:30 de la mañana, llegaba a la radio a las 10 para las 6, salía de la radio a las 8:30, 9 de la mañana después de terminar el programa, y mi auto estaba parqueado en la zona azul. Entonces yo salía con cierto grado de preocupación, tal es así que ya los últimos días yo revisaba hasta debajo de los asientos de mi auto, abría la cajuela, revisaba el compartimento donde está la llanta de emergencia, a ver si no me encuentro alguna sorpresa, y más adelante un operativo policial, etcétera, ¿no? O sea, ya has llegado a unos niveles de hostigamiento y de persecución que ya te ponía uno medio preocupado y asustado. Entonces, creo que fue un proceso que me ayudaba además a recuperar la paz. Extraño hacer periodismo, sí, extraño mi programa de radio, que yo todavía lo siento como mío, era en mi casa, estuve 9 años ahí. Radio Majestad fue el mejor medio posible para hacer periodismo. Nunca nos prohibieron, nos vetaron o nos impusieron a ningún entrevistado. Jamás en la vida hubo un respeto absoluto para nuestro noticiero, que era una coproducción en la que los dueños y directivos del grupo empresarial que maneja Majestad, Unión Soberana, jamás se metieron. Sumamente respetuosos, demócratas absolutos, comprometidos con el país, con el periodismo, con la democracia. Fueron 9 años de un trabajo además muy rico, muy interesante, muy intenso, muy profesional, en donde dejamos colegas, amigos, que uno sigue extrañando, pero que cree que en ese momento fue la mejor decisión. Hacer periodismo hoy en día en el Ecuador es complejo cuando no estás, de acuerdo a la línea que está comandando el gobierno. Claro que es incómodo, es muy incómodo. Ustedes también deben sentirlo. Ha habido plataformas que han sido perseguidas, como lo ocurrió a Ecuador Inmediato. Ha habido colegas periodistas que también han sido víctimas de hostigamiento y de persecución. Eso es indudable. Mira tú lo que le está pasando en este momento a Radio Pichincha Universal en la ciudad de Quito. A esa radio durante octubre fue la fiscalía con policías a ganar las discusiones.
ahora a través del Arcotel, con el informe de un militar, pretenden cerrar la radio. Entonces es un momento muy complejo, pero también creo que es un momento, como te decía hace unos minutos, que va a ayudar para que los medios alternativos y los medios digitales sigan creciendo y sigan marcando un ritmo mucho más ciudadano, mucho más cercano a la gente, que la gente también empiece a ver y a discriminar cada vez más en quién sí pueden y en quién no pueden confiar. ¿Qué planes tienes a futuro para cerrar la entrevista, Alexis? Sí. A ver, hay algunos planes a futuro. Yo decía que tenía en mente salir a estudiar, pero en los últimos días he recibido algunas llamadas de algunos colegas como para nuevamente retomar el camino del periodismo. Son cosas en las que estoy pensando, son cosas en las que estoy reflexionando. Más temprano que tarde probablemente estemos nuevamente haciendo periodismo. Ojalá podamos darles una sorpresa muy pronto. No descarto tampoco el tema de poder salir a estudiar, que eso es algo que lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo, pero que creo que hay tiempo todavía. Así que los planes, además, ya no son solo de uno, ¿no? Ahora los planes tienen que ser colectivos, tienen que ser sociales. Hay que empezar a generar comunidad. Creo que también he acogido algunos consejos y sugerencias de mucha gente con la que he hablado en los últimos días, de que en un año preelectoral, como tú mencionabas hace un momento, es indispensable también tener voces que puedan ser críticas. Ventajosamente, hay mucha gente que me cree, hay mucha gente que confía en mi palabra, hay mucha gente que me sigue, y creo que también podemos seguir generando conciencia a través de nuestras publicaciones, de nuestros comentarios, a través de seguir activando, a través de la comunicación, en un año como este 2020, que va a ser fundamental para el futuro del país. Así que ya no solo se piensa en el futuro personal. Me pasa lo mismo que probablemente les está pasando a ustedes en este momento, Cristian, que es pensar en un futuro de país, más allá de las narices de cada uno, más allá de lo que pueda pasar con cada uno como persona. Hay algo mucho más importante y fundamental que está en juego, que es el futuro del Ecuador. Entonces, yo sí me siento comprometido en este momento en estar en ese camino, además de asumir responsabilidades, y nos estaremos viendo muy pronto. Ojalá, insisto, las sorpresas lleguen más pronto de lo que yo mismo esperaba. Muchísimas gracias, Alexis. Tu mensaje final para la audiencia que nos sigue. Termino mandándote un fuerte abrazo a vos, a Abraham, que fueron colegas muy queridos de los medios públicos, gente con la que hicimos periodismo durante mucho tiempo en Ecuador TV, gente que además de ser colegas, uno puede apreciar, considerarlos amigos. Así que para el Abraham, que sé que está fuera del país estudiando en España, le mando un fuerte abrazo a través de esta plataforma, para ti, lo propio, y para todos los panas y los colegas de la Colmena. De igual manera, un fuerte abrazo, sigan adelante. Creo que no hay que decaer. Son momentos muy difíciles, es una coyuntura muy jodida la que estamos viviendo, sobre todo quienes, insisto, no compartimos la línea del gobierno y la línea de los medios que están junto al gobierno ahora mismo ocupando todo este proceso de descalabro del país. Pero eso también significa resistencia, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que respirar, cobrar fuerzas, y como decía un amigo mío, para atrás ni siquiera para coger impulso. Así que vamos hacia adelante, sigan en su camino, sigan cada vez generando más periodismo crítico, productos muy interesantes como los de ustedes. Creo que es lo que más nos hace falta en este momento en el Ecuador. Y mientras más espacios como la Colmena existan en nuestro país y más opciones tenga el ciudadano ecuatoriano de informarse, de conocer la realidad nacional, pues es una ventaja. Así que a no decaer, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, querido amigo. Gracias a ti, Alexis, y gracias a toda la audiencia de La Colmena. Será hasta la próxima. Hace falta una izquierda que no sea equidistante, que se posicione con el débil, no con el grande, que no busque parte del pastel a repartir, como Izquierda Unida en el Consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir, pero no nos pensamos rendir, y nos da igual lo que nos puedan llamar, porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y di que sí, que tú eres el más auténtico, pero ser residual no tiene mérito.